Primer Papa. La Iglesia Católica enseña que San Pedro fue el primer Papa y cabeza de la Iglesia. Bastará un pequeño recuento bíblico para encontrar el fundamento de esta verdad. En primer lugar, debemos recordar que el mismo Señor Jesús escogió a cada uno de sus discípulos. Sin embargo, con San Pedro lo hizo de una manera muy propia, pues cuando se encontró con él, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre, tal como se aprecia en el siguiente texto bíblico. Nos vamos a la Biblia, Juan 1, capítulo 1, versículo 42. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. De este texto podemos destacar lo siguiente. En la Biblia, cuando se cambia el nombre de una persona es porque se le está asignando una misión especial que tiene que ver con el nuevo nombre. Esto lo podemos apreciar en los siguientes ejemplos. En Génesis capítulo 17, en Génesis capítulo 32, en Daniel capítulo 1. Vamos a ver en Génesis capítulo 17 que nos dice: no te llamarás más Abraham. Génesis capítulo 17 versículo 5. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Génesis capítulo 32 del versículo 28 al 29. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Capítulo 1 de Daniel, del 6 al 7, nos dice lo siguiente. Entre ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos, llamando a Daniel Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abednego. El nombre Pedro no existe en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que Jesús utiliza una nueva palabra para nombrar a Simón. Crea un nuevo nombre para una persona, Kefas, que quiere decir roca. Para Simón esto debió ser motivo de asombro. ¿Qué significaría eso? Aunque no tenemos certeza de cuánta cultura bíblica podría tener Simón, con seguridad conocía lo suficiente sobre las costumbres de la cultura hebrea a la que pertenecía. Jesús le ha cambiado su nombre por otro, lo cual ha debido dejarlo intrigado. Pero otro hecho particular debe haberlo dejado perplejo. A diferencia de los ejemplos anteriores en los que el cambio de nombre se hace por otro nombre de persona, en su caso su nuevo nombre es Kefas, palabra aramea que significa roca. Este nombre, que como dijimos antes no es nombre de persona sino de una cosa, representa el nuevo rol de Simón en el plan de salvación de Dios. ¿Cuál fue la razón de este cambio tan especial? La explicación la encontramos más adelante, en Cesarea de Filipo, como lo describe la Biblia en San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este impresionante texto deja en claro cuál será el papel de Pedro y la razón del cambio de nombre. Será la roca sobre la cual Cristo construya su única iglesia, otorgándole facultades extraordinarias. La primera de estas cualidades sería pues la entrega de las llaves del reino. En la mentalidad judía y también en la nuestra, las llaves son el símbolo de autoridad, pues quien las tiene puede abrir y cerrar. Lo podemos apreciar en Isaías capítulo 22 del 19 al 22.
Te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. También en este texto de Apocalipsis capítulo 3 del 6 al 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Además, en la antigüedad, las ciudades se construían rodeadas de elevadas murallas para su protección. Existía una gran puerta de entrada por medio de la cual se tenía acceso a ella. Para abrir esa puerta existía una llave especial y quien tenía esa llave podía entrar a la ciudad a voluntad. En nuestros días, el que tiene las llaves de una casa puede entrar y salir de ella cuando quiera. Cualidad número 1. Las palabras atar y desatar significan permitir o prohibir. Potestad de interpretar la misma ley divina, explicando, aclarando, definiendo. Explicar lo difícil o dejarlo como está. El Papa Benedicto XVI, en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el año 2012, dijo lo siguiente: las dos imágenes, las de las llaves y la de atar y desatar, expresan por tanto significados similares y se refuerzan mutuamente. La expresión atar y desatar forma parte del lenguaje rabínico y alude por un lado a las decisiones doctrinales, por el otro al poder disciplinar, es decir, la facultad de aplicar y de levantar la excomunión. El paralelismo en la tierra y en los cielos garantiza que las decisiones de Pedro, es decir, del Papa, en el ejercicio de su función eclesial, también son válidas ante Dios. Número 3. Le confirma el nombre de roca que le dio en el texto de Juan, capítulo 1, versículo 42. Este nombre está reservado en la Biblia para Dios. Sin embargo, Jesús lo utiliza para referirse a Pedro. Cristo asegura que el edificio de su iglesia por él fundada no cederá ante los ataques del infierno y que se construirá sobre la persona de Pedro como una casa construida sobre la roca. No importa cuántos ataques, escándalos, divisiones ocurran dentro o fuera de ella, esta prevalecerá por el poder de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 51, del 1 al 2, leemos lo siguiente: presten oídos, seguidores de lo justo, los que buscan a Yahvé, reparen en la peña de donde fueron tallados y en la cavidad de pozo de donde fueron excavados. Reparen en Abraham, su padre, y en Sara, que les dio a luz, pues uno solo era cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. En este pasaje, Abraham es la roca sobre la cual se construyó el pueblo judío. Dios es la roca y hace de Abraham la roca. No son competidores, sino complementarios, pues Abraham servirá al plan de Dios. Ahora Jesús nos comunica que su iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se va a construir sobre la roca de Pedro. La roca es Cristo, que sin embargo hace de Pedro la roca sobre la cual construirá su iglesia en la tierra, su única iglesia. A partir de ese momento se complementarán, nunca competirán. Aun cuando los discípulos y a Pedro también se les da el poder de atar y desatar, en Mateo 18:18, San Pedro recibió ese poder solo él en el instante en el que se le dieron las llaves del reino. Estas llaves no se le dieron a nadie más. Número 4. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le dice Jesucristo a Pedro cuando le encomienda la misión de dirigir la iglesia. La promesa que Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas. Estos, en efecto, fueron amenazados solo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de las puertas del infierno, el poder destructor del mal. Todos los apóstoles lo tuvieron claro y todo el Nuevo Testamento lo deja de manifiesto, pues San Pedro ocupa un lugar de autoridad. Y vamos a ver algunas citas bíblicas que nos demuestran que Pedro sí ocupa un lugar de autoridad. Vemos en Mateo capítulo 10 que el nombre de San Pedro, es decir, de Pedro, del apóstol Pedro,
Aparece siempre en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Incluso San Mateo lo llama el primero. Vemos también en Lucas capítulo 22, Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca. Vemos también en Mateo 16:16 que es Pedro quien confiesa la divinidad de Cristo. También podemos ver en Mateo capítulo 16 y capítulo 8 que Pedro es mencionado por un ángel como el líder y representante de los apóstoles. Pedro responde en nombre de los discípulos. También podemos ver en capítulo 18 de Mateo que Pedro pregunta en nombre de todos cuántas veces deben perdonar. También vemos en Marcos capítulo 1:36 encontramos expresiones como Simón y compañeros. Es decir, se le da la prioridad el primero a Pedro. También vemos en Lucas capítulo 12, versículo 41, Pedro en nombre de todos pide que se les explique la parábola. También vemos en Hechos capítulo 5, versículo 15, la sombra de Pedro hace milagros. La sombra de Pedro hace milagros. Vemos en Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 11, que Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia estableciendo normas y reglas que son aceptadas. Vemos en Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 9, Hechos capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 9, que con frecuencia Pedro es mencionado con distinción sobre los apóstoles. Esas citas las podemos buscar con calma en nuestros hogares en las Sagradas Escrituras para confirmar lo que les acabo de decir, que Pedro era mencionado con frecuencia con distinción sobre los demás apóstoles. También otra cita que podemos mencionar es en Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 24, que Pedro es el primero en reconocer una herejía y refutarla en Simón el mago. Vemos también en Hechos capítulo 10, del 46 al 48, que ordenó que los gentiles debían ser bautizados y aceptados como cristianos. Tiene autoridad para definir y para ordenar eso. También vemos en Gálatas capítulo 1, 18, Pablo fue a Jerusalén específicamente para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio. Inmediatamente antes del anuncio de que Pedro lo negaría 3 veces, Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, del 31 al 32. Confirmar significa enseñar, reafirmar en la fe, indicar lo que es correcto, dirigir en la fe. El ángel le dijo a las mujeres en la tumba de Jesús que fueran y les dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús iría a ellos en Galilea, pero él les dice: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Marcos capítulo 16, 7. Jesús, a pesar de que los apóstoles lo abandonaron y Pedro lo negó 3 veces, confirma todo lo que había dicho antes con respecto a Pedro y le otorga el nuevo título de pastor de sus ovejas. Veamos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Hay una objeción de nuestros hermanos separados. Vamos a ver.
Jesús llama a Pedro Satanás en Mateo. Ellos dicen que Pedro no puede ser el primer papa porque Jesús lo llama Satanás en Mateo capítulo 16 versículo 23. Y la respuesta a esta objeción es la siguiente. En primer lugar, debemos observar que Pedro aún no es papa. Jesús le promete en Mateo capítulo 16 versículo 18 que lo será. Esto ocurre solo después de la resurrección del Señor, como vemos en Juan capítulo 21 27. Jesús no le prometió a Pedro que no pecaría. Lo que le prometió fue infalibilidad y esta requiere de ciertas condiciones para cumplirse. Objeción. Cuando Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba señalando a sí mismo. Es decir, los hermanos separados dicen que cuando Jesús dice piedra se refiere a que él está hablando de él mismo. Y la respuesta para esta objeción es la siguiente. Esa es una objeción insólita. La formulan personas que dicen creer solo en lo que está en la Biblia. Sin embargo, esta afirmación no está en la Biblia. Es producto de la imaginación y que con ese argumento se puede decir cualquier cosa de la Biblia. Lo que sí sabemos por el texto es que Jesús dice lo siguiente: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre. Y yo a ti, a tu vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El lenguaje está dirigido a Pedro en todo momento. La objeción no encuentra fundamento alguno en la Biblia. Mi iglesia. En otros 6 lugares de la Biblia se llama Pedro con el nombre de Kefa o Cefas, transliteración del arameo y del griego. A saber, en Juan capítulo 1, versículo 42, 1 Corintios 1, 12, 1 Corintios 3, 22, 1 Corintios 9, 5, 1 Corintios 15, 5 y Gálatas capítulo 2, versículo 9. Además, estudios cuidadosos sobre el griego empleado en la Biblia concluyen que Petros y Petra significan lo mismo. Es decir, que esta objeción de que significa piedrita no es correcta. Ya no saben ni qué inventar. El mismo reformador Juan Calvino escribió: admito que en griego Pedro, Petros y piedra, Petra significan la misma cosa. Pues la primera forma es ática, del dialecto griego antiguo de la región del Ática, y la segunda viene del lenguaje popular. Simón es el primer hombre a quien se le pone como nombre piedra. No existe otro caso en la Biblia. Otra objeción de nuestros hermanos separados es que Jesús funda la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre él. Respuesta para esta objeción es la siguiente. Obviamente, sin la confesión real de fe, todo lo demás es inútil. Obviamente, sin la confesión real de fe, todo lo demás es inútil. Sin embargo, ¿cómo se explica que a Natanael, que también realizó una confesión vehemente sobre Jesús, no le concede ninguno de los poderes que a Pedro, no obstante su confesión de fe? Veamos el texto. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Le añadió: en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versículo del 47 al 51. Jesús elogia a Natanael, pero no le concede ninguno de los poderes que le dio a Pedro. Todos los que rechazan la autoridad de Pedro incurren en la sentencia de la carta de Judas. Ay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam, y han perecido en la rebelión de Coré. Pero, ¿quién fue Coré? En el libro de Números, capítulo 16, encontramos a Coré, hijo de Gizar, junto con 250 israelitas que se rebelaron contra Moisés y Aarón, que eran la jerarquía del pueblo de Israel en ese momento. El resultado fue condenación divina. Hemos incluido el texto que, aunque extenso, nos muestra las consecuencias de la rebelión de Coré en contra de Moisés, a quien Dios había constituido como cabeza del pueblo de Israel. Observa la técnica empleada por Coré. En su lenguaje usa el nombre de Dios para sus propósitos de rebeldía, mientras intenta usurpar el sacerdocio instituido así como la jerarquía. Nos vamos a la Biblia. Números capítulo 16. Vamos a leerlo y vamos a entender
¿Qué pasó allí? ¿Qué sustento tienen los hermanos separados en esta frase? Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví, Datán y Abirón, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Se enorgullecieron y se alzaron contra Moisés junto con 250 israelitas, príncipes de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos. ¿Por qué pues ustedes se encumbran por encima de la asamblea de Yahvé? Lo oyó Moisés y cayó rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla: mañana por la mañana hará saber Yahvé quién es de él, quién es el consagrado, permitiendo que se le acerque. Al que Yahvé haya elegido, le dejará acercarse. Miren pues lo que han de hacer. Tomen los incensarios, Coré y toda su cuadrilla, pónganles fuego y mañana les echarán incienso ante Yahvé. Aquel a quien elija Yahvé será el consagrado. Esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré: óiganme, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlos junto, así prestar el servicio a la morada de Yahvé y estar al frente de la comunidad atendiendo al culto en lugar de ella? Los ha puesto junto así a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se les han antojado el sacerdocio. Por eso es contra Yahvé contra quien se han amotinado, tú y toda tu cuadrilla, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Mandó Moisés llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra de que mana leche y miel, para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? No nos has traído a ningún país que mana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campos y viñedos. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo a Yahvé: no mires a su oblación. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni les he hecho mal a ninguno de ellos. Dijo Moisés a Coré: tú y toda tu cuadrilla, preséntense mañana delante de Yahvé, tú, ellos y Aarón, que tomen cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presenten delante de Yahvé, cada uno su incensario, 250 incensarios en total. Tú también y Aarón presenten cada uno su incensario. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron a la entrada de la tienda del encuentro, lo mismo que Moisés y Aarón. Coré convocó contra estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda, y se apareció la gloria de Yahvé a toda la comunidad. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de esta comunidad, que los voy a devorar en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, un solo hombre ha pecado, ¿y te enojas con toda la comunidad? Respondió Yahvé a Moisés: habla a esa comunidad y diles: aléjense de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirón. Los ancianos de Israel le siguieron y habló a la comunidad diciendo: apártense por favor de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcan por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y pequeñuelos. Moisés dijo: en esto conocerán que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas cosas, y que no es ocurrencia mía, es decir, que no es que era que porque Moisés se le antojó ser el líder, no, era porque Yahvé lo había escogido a él. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían, los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. Vemos en Números capítulo 16 del 1 al 33. Otra objeción de nuestros hermanos separados es que una persona puede irse a otro grupo siempre y cuando allá enseñen la Biblia y hablen de Dios. ¿Qué hay de malo en eso? Además, en esos grupos se habla en lenguas. Se hace todo tipo de prodigios. El pastor dice que se le apareció un ángel y que le dice las cosas que debe de hacer. Es impresionante. Es una objeción. Vamos a ver la respuesta a este argumento tan servil.
Es una actitud típica de personas que, por lo general, no conocen los fundamentos de las enseñanzas de Cristo. A esta objeción le da respuesta San Pablo. Veamos, en Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Me sorprende que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, aunque no es que haya otros, sino que hay algunos que los inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciásemos un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Como se lo acabamos de decir, ahora se lo repito, si alguno le anuncia un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Anatema es maldición. Observe que San Pablo nos advierte que así sea él mismo o un ángel del cielo el que le enseña algo distinto del evangelio enseñado por los apóstoles, en la única iglesia que Cristo fundó, es decir, la iglesia católica, sea anatema. ¿Pero qué significa la palabra anatema? Tiene varios significados. En el Nuevo Testamento significa separado de la comunidad, excomulgado, abrumado por maldiciones, como apreciamos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Otra objeción de los hermanos separados es que, o de los que están por separarse, es que si sin salirse de la iglesia asisto con regularidad a cultos de grupos separados de la iglesia, ¿hay algo malo en ello? Allí oramos, alabamos, leemos la Biblia y se nos enseña a entenderla. Yo sigo asistiendo todos los domingos a misa, me confieso y comulgo. Vamos a ver las respuestas para este argumento no válido. Debemos afirmar que la Iglesia desea y promueve el movimiento ecuménico, es decir, la unión de las iglesias, pero dentro de reglas establecidas, como dice el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Sin embargo, generalmente los católicos que visitan estos grupos no cuentan con un mínimo de conocimiento de la doctrina católica y aceptan callada e impávidamente todo lo que allí se diga. Ante esta actitud, San Pablo es sumamente severo. Vemos en 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 3 al 4, que San Pablo nos dice lo siguiente: pero temo que, como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, así se corrompan sus pensamientos y se aparten de la sinceridad y castidad debidas a Cristo. Porque si viniera alguno anunciando un Jesús distinto del que le hemos predicado, o ustedes recibieran un espíritu distinto del que han recibido, o un evangelio distinto del que han abrazado, de buena gana lo soportan, es decir, de buena gana lo soportan. La dificultad es que estos grupos enseñan que un Jesús distinto al de los apóstoles. En realidad esa es la dificultad, que estos grupos separados pues enseñan a un Jesús distinto al que nos enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Algunos no creen en la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para aquellos que dicen que la palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia, pero está sus componentes, sus elementos, a lo cual nosotros hemos nombrado Santísima Trinidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco tienen una Biblia que cuenta solamente con 66 libros en vez de 73. No aceptan la veneración a la Santísima Virgen, es decir, el respeto, la intercesión de la Virgen por nosotros que somos también sus hijos. Tampoco aceptan la intercesión de los santos, ni el purgatorio, ni la Inmaculada Concepción de María, entre muchas otras cosas. Ellos dicen que María tuvo muchos hijos. Entonces, son doctrinas totalmente opuestas. Llegan incluso a menospreciar y burlarse de la doctrina enseñada por la Iglesia Católica ante la mirada y actitud tímida de los católicos presentes. Incluso sus canciones contienen enseñanzas erróneas sobre la salvación. ¿Qué dice San Pablo ante este tipo de cosas? Vamos a ver qué nos dice San Pablo ante este tipo de cosas. Nos vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo del 19 al 20.
Porque ustedes, que son tan sensatos, soportan con gusto a los insensatos, pues soportan que los esclavicen, que los devoren, que les roben, que los traten con altanería, que los abofeteen. Por lo tanto, estudie y conozca primero la doctrina de la Iglesia que Cristo fundó para poder escuchar a otros grupos y entonces, con claridad y firmeza, pueda exponerla a la manera de San Pablo, es decir, sin estorbo alguno. Eso está cifrado pues de Hechos capítulo 28. Conclusión. San Pedro es el primer papa y fundamento de la única iglesia fundada por Cristo, como claramente se aprecia en la Biblia. En el Nuevo Testamento, después de Jesús, el nombre más mencionado es el de San Pedro, con más de 195 apariciones, seguido por el apóstol Juan, que se menciona 29 veces. Por eso los católicos nos sentimos seguros y en unidad de doctrina, pues sabemos que Jesús es la cabeza invisible de la Iglesia y el Papa es la cabeza visible, el vicario, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Sobre él y esta única Iglesia fundada por Cristo, es decir, la Iglesia Católica, reposa su promesa, que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre que los poderes del infierno no la podrán vencer. El Papa Benedicto XVI, en la festividad de San Pedro y San Pablo, ha dado la explicación de los poderes que Jesucristo concedió al Papa, simbolizados en las llaves y en el poder de atar y desatar, y de los peligros que le amenazan, las puertas del infierno. La promesa que Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas. Esto, en efecto, fueron amenazados solo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de las puertas del infierno, del poder destructor del mal. Jeremías recibe una promesa que tiene que ver con él como persona y con su ministerio profético. Pedro es confortado con respecto al futuro de la Iglesia, de la nueva comunidad fundada por Jesucristo y que se extiende a todas las épocas, más allá de la existencia personal del mismo Pedro. Y aquí las palabras del Papa Benedicto. Y con respecto a los ataques de la Iglesia con toda suerte de falsedades, podemos tomar el texto de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y con mentira digan contra ustedes todo género de mal por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque grande será su recompensa en los cielos. La Iglesia podrá ser atacada, calumniada, herida de muerte, odiada, pero prevalecerá por el poder que Cristo profetizó que ella tendría, y esto hasta el final de los tiempos. Lo dijo San Agustín, de un obispo donatista. Fuera de la Iglesia él puede tenerlo todo menos la salvación. Puede tener el honor del episcopado, puede tener los sacramentos, puede cantar el aleluya, puede responder amén, puede tener el evangelio, puede tener y predicar la fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca podrá encontrar la salvación sino en la Iglesia Católica. Se lo dijo San Agustín en el Sermón a los fieles de la Iglesia de Cesarea. También dijo en otras partes de sus obras, Roma ha hablado, ha terminado. Si alguien vive fuera de la Iglesia, no es del número de sus hijos, y no queriendo tener a la Iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. Nadie puede obtener la vida eterna si no tiene a Cristo por cabeza, si no pertenece a su cuerpo, que es la Iglesia. Pero así como en un solo cuerpo, solo los miembros que lo constituyen serán sometidos a la influencia de la cabeza, mientras los miembros extraños no pueden participar de su vida, así también los miembros extraños a la Iglesia no pueden recibir la gracia y la vida que Jesucristo, cabeza de la Iglesia, comunica a sus ministros. Y San Cipriano nos dice lo siguiente, para terminar. Aquel que abandona a la Iglesia de Jesucristo no llegará a las recompensas de Jesucristo. No puede tener a Dios por Padre el que no tiene a la Iglesia por Madre.